Hola, soy Rosalía Rodríguez Vega y bienvenidos a Visión Victimológica. Empezar con el primer capítulo de nuestro libro de docente a víctima del estudiantado bajo un enfoque victimológico. Es difícil empezar con la parte histórica porque en realidad todo lo que encontré pues es contrario a este libro, es todo lo contrario, porque tenemos una percepción del maestro de que fue maltratador y lo tenemos con un palito en la mano. Yo voy a tratar siempre de ponerlo en este lugar, porque actualmente está así. Pero bueno, cuando yo empecé a hacer investigaciones sobre el maestro, buscar antecedentes, ver la parte histórica, colocarlo en la historia y además porque la etapa de uno de niño y más en mi época, el maestro tenía una personalidad severa, rígida, difícil y que era muy fácil que se le respetara. Y el primer trabajo que yo hice fue lo contrario de este libro. El primero fue el niño como víctima por parte del maestro. Entonces ese fue mi primer trabajo. La experiencia como maestra me enseñó a ver que en una escuela no es nada más una figura importante del maltrato. No nada más es el niño o el maestro o el padre de familia o las autoridades. La violencia que se genera en una escuela es multifactorial, es decir, en todos los aspectos. Y cuando yo empecé a hacer este trabajo, siempre así fue difícil irme a las fuentes bibliográficas. Busqué en la historia universal, busqué en la historia de México, me fui a varios artículos que yo creía que eran buenos para revisarlos. Y sí encontré poco, pero encontré. Quiero empezar con esto con una anécdota. Madame Calderón de la Barca, esta persona era extranjera y vivió en el siglo XIX. Era escritora y fue esposa de un diplomático que vino a vivir a México un tiempo. Mientras el esposo hacía su trabajo en la política, ella se dedicaba a investigar. Y su obra, La vida en México. No hay mucho en sus escritos, pero al estar revisando ese libro, porque pues a mí mi desesperación de encontrar evidencias, ¿verdad?, de la figura de un maestro en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVI y también en el siglo XX, pues a mí era muy interesante y muy importante. Entonces me estuve revisando cada uno de estos libros y uno de ellos me encontré a Madame y había un pedacito, un texto muy pequeño donde ella habla de una provincia en México en donde ella visita una escuela. Créanme que fue triste cuando yo lo leí y me parecía increíble, pero fue una época trascendental en la educación en México en ese momento. Fíjense, siglo XIX, casi ya finales del siglo XIX, principios del siglo XX, antes de la Revolución. Ya el maestro dejaba de ser religioso para convertirse y atender una escuela. La escuela que visitó Madame era una escuelita, una casuchita, un maestro que estaba dando clases en una pared. Lo usaba de pizarra y los niños estaban en banquita. Pequeñitos, eran como banquitos de madera, otros como guacalitos y escribían en el mismo guacalito. Mi razonamiento fue que también hubo épocas difíciles para un maestro. No hay mucho de la presencia en esa época del maestro, pero Joaquín Fernández Elizalde, con Periquillo Sarmiento, también habla mucho de un maestro y lo pintan como maestro maltratador. Guillermo Prieto, Concepción Lombardo, Ángela Efrén del Valle y Antonio García Cubas, mexicanos, que al final de cuentas son los que lo que escribieron de la escuela en ese siglo, en ese momento. Y no era muy agradable. Muchos de ellos hablan de cómo era el maestro, un perfil duro, rígido, unos con vocación, otros sin vocación, otros que llegaban a ser maestros en diferentes condiciones. Por ejemplo, la mujer que era viuda, que tenía que vivir, entonces en una casita hacía su escuelita y recibía niños.
o mujeres que quedaban solteras, ¿no? Solteras, eran mujeres grandes y vivían de la educación. Y por ejemplo, algunos de estos autores, por ejemplo, Joaquín Fernández de Elizalde, en Periquín y Sarmiento, era su vida en la escuela. Entonces ellos pintan la forma en cómo era antes el maestro en esas escuelas. Eso les estoy hablando de México. Me voy a ir a las etapas históricas a nivel universal, que fueron 5, que son 5. Es la prehistoria, la antigua, la Edad Media, la moderna y la contemporánea, que es la actual. Sí hubo un maestro, sí hubo una presencia de maestro. De diferente forma se dio, pero sí la hubo. Era el encargado exactamente de cuidar al niño, de educarlo, de enseñarle, y les puedo decir que cuál fue el primer maestro en el mundo, nació en la cultura de los sumerios. Es la civilización más antigua de la Mesopotamia en Europa. Entonces, ahí nace el maestro como escribas. La historia del maestro les voy a decir, desde el momento que la escritura se dio, el maestro se dio y se le decía escriba. En esa época, quienes tenían el privilegio de ser maestros eran sacerdotes religiosos, y los que tenían la obligación de tener educación era la monarquía. El pueblo no era educado. El pueblo no sabía leer ni escribir. El pueblo servía a la corona. El pueblo servía a la monarquía. Por lo tanto, nadie sabía leer más que la monarquía y los sacerdotes o los religiosos. Eso se dio en todas las etapas. Al hablar de prehistoria, yo no les puedo decir si había una figura. No sé, no está totalmente investigado, pero sí les puedo decir que siendo primitivos, en donde se fue dando una presencia de adulto. Obviamente que en la neolítica tenían que aprender a cazar, a sobrevivir, y tenían que tener una persona adulta. No podemos decir papá, mamá, pero había una presencia adulta para que les enseñara a sobrevivir en ese momento. Y también se habla cuando ya el hombre fue sedentario, pues les enseñó a la agricultura, a domesticar los animales, igual a sobrevivir en esos momentos. Y en la edad de metal, pues les enseñaban a hacer armas, a defenderse, a la guerra. Había una presencia de adulto. Pero maestros, pues podríamos decir que a lo mejor esa persona, ¿verdad?, adulta, les podía ayudar a sobrevivir. Y bueno, las etapas se fue dando así esa presencia. Cada uno, el libro les está ofreciendo, les está diciendo cómo es visto en Grecia un maestro, los hebreos, los persas, en Babilonia. Y les puedo decir que yo sintetizaría la etapa histórica universal, que el maestro fue religioso. El maestro fue un religioso, quien tenía la responsabilidad de la educación en los niños. La Edad Media fue terrible, pues imagínense, eran monasterios, eran conventos, y el niño, estoy hablando de los niños que tenían derecho a la educación, estoy hablando de clases altas, entonces se puede considerar que eran camas de tortura. Se utilizaban muchos instrumentos para disciplinar. Por eso tenemos nosotros la fama de tener una regla en la mano. Se utilizaba la féula, se utilizaba la publicación. Había una serie de castigos corporales terribles. El maestro utilizaba a los otros niños para darles con la férula en la espalda. Hay imágenes de Torrencilla, es español, escribió sobre el maltrato escolar, en donde como los romanos, el maestro maltrataba al niño, ¿no? Pero era aceptado. Y como cada etapa histórica tiene una imagen propia el maestro. ¿Qué vino a cambiar las cosas ahorita? El hecho que Europa cambia primero que América. En Europa, todavía en el siglo XIX, el niño era muy maltratado. No era considerado persona. Había mucha mortalidad infantil. Había casas de depósitos. ¿Qué son las casas depósitos? Lo que ustedes conocen como casas hogares. ¿Por qué mortalidad? Porque pues, al final de cuentas, cuando una mujer tenía el hijo fuera del matrimonio, era maltratada, era discriminada, entonces ella se deshacía de los niños, abandonándolos, y entonces los abandonaban en las iglesias, los abandonaban en los monasterios, en los conventos, y entonces había
mucho niño. Y ahí pues el docente, la persona encargada, pues no les importaba esas criaturas. Esto se fue dando también todavía en la edad contemporánea, todavía hubo algo de esto. ¿Y qué fue lo que cambió en la actualidad del maestro ahorita, el maestro actual? Bueno, pues vino a cambiar los movimientos sociales que se dieron, que es la Revolución Francesa, las revoluciones que se dieron, las independencias que se dieron en Europa, en Asia, las reformas que se dieron en las constituciones, se cambiaron, había ya instrumentos internacionales en defensa del niño, se le fue dando una personalidad al niño, se han hecho muchas leyes a favor de los niños, entonces todo eso ha ido reformando la forma que el maestro tiene que enseñar o emplear su presencia en una escuela. ¿Qué también vino a cambiar eso? Pues también reconocer al maestro como un profesionista, como una persona que se le está cediendo la educación de una manera más ordenada. Aquí en México se da casi lo mismo, pero la educación en México empezó con los españoles, porque sí hablamos de la época prehispánica, pero se desconoce mucho, nada más se habla de las escuelas para plebeyos y escuelas para los reyes, que serían la Calmeca y la Tepozcali, y también se habla de una escritura maya, y sí se habla de anécdotas. Tenemos al doctor Luis Rodríguez Manzanera, que en el libro de criminología habla que el padre de familia era castigado cuando un niño cometía un delito. Entonces, la educación también era muy severa en la época prehispánica. Pero bueno, ¿cómo empezó en México la educación? Pues también fue religiosa. Nuestros primeros maestros fueron religiosos. Dominaron las escuelas. La iglesia era donde se recibía la educación. Fue limitada, sí, porque nada más enseñaba el catecismo, se enseñaba el idioma, y con el tiempo se enseñaba a leer y escribir y cosas mínimas de números y sumas y operaciones básicas. Entonces era muy limitada la educación, pero continuó dominando la iglesia hasta el siglo XIX. Porque aunque había una aparición de un maestro por necesidad en ese momento, de todos modos tenía que ser aceptado por la iglesia. Es decir, un maestro una persona que quería ser maestro tenía que ser aceptado por la comunidad religiosa. Esto cambió, obviamente, con los movimientos sociales que hubo entre la independencia a la revolución, y después viene exactamente la época de la posrevolución, que ya inclusive ya había una esperanza en México para que los religiosos se separaban exactamente del dominio de la educación. En la historia universal, estoy hablando de Europa, porque principalmente es en Europa, fueron los países más grandes: Inglaterra, Alemania, Rusia, Francia, España. Con el surgimiento de las reformas educativas basadas en valores científicos y sociales. ¿Qué más vino con ese cambio de personalidad? Fue la conservación del sentido nacional. Se establece en el conocimiento psicológico del educando de forma científica, es decir, ya se empezó a respetar al niño o al joven o al educando. Se analiza la influencia del ambiente escolar. Se aplican los técnicos científicos, es decir, que ya se arman programas propios para la enseñanza. Ya no es leer, escribir y nociones básicas de matemáticas, no. Ya se empiezan a ver geografía, ya se empieza a ver biología, ya se empieza a que de alguna manera el educando tenga otro universo en la enseñanza y en el aprendizaje. Se organiza mucho el criterio social y económico para las escuelas. Se instruye al docente, es decir, ya se capacita. Ya hay escuelas propiamente para ser maestros. Otra cosa bien interesante, se mira la objetividad de la enseñanza, se le da una presencia al maestro con el respeto hacia los valores, con el respeto hacia el educando, con la mira de sacar adelante al joven. Se mira la comunidad educativa. ¿Qué significa? Se ve al niño, se ve a la niña, se ve al adolescente, se ve al padre, también se ve a las autoridades, se ve al docente. Se empieza a estudiar y a mejorar las condiciones de las escuelas. Y otra cosa bien importante, se promueve
la igualdad de oportunidades para todos. En México casi lo mismo, pero sí puedo decirles que aquí los cambios vinieron en el siglo XX, después de la Revolución. Estamos hablando reforma al artículo 3 de la educación, laica, gratuita y obligatoria, para todos. La preparación del docente ya se hicieron normales propiamente para que el maestro se prepare. Todos aquellos jóvenes que quieren ser maestros, existía la normal, la nacional de maestros y la normal superior, y vino la universidad pedagógica y está la normal de especialización. Entonces vino esa parte. Y luego los medios de comunicación, otra cosa que tenemos que cambió también, los modelos de familia, porque ahorita actualmente hay distintos tipos de familia, tipos de crianza, que eso es lo que se vio en la parte histórica. Es decir, el maestro tenía una presencia así, el maestro era duro, rígido y todo, pero era apoyado por la comunidad. El maestro podía maltratar, podía gritar y el padre lo aceptaba. Y es interesante esto, ¿no? Porque ahorita los modelos de crianza son totalmente diferentes. Y obviamente tenemos los movimientos magisteriales, los movimientos de docentes, el CENTE, el Sindicato de Maestros, ha contribuido para esos cambios y esa protección al docente. Los salarios eran muy malos, se han ido modificando también los salarios. La inseguridad del empleo, los tratados internacionales, porque en los tratados internacionales una de las cosas es los derechos del niño. Y con esos derechos de los niños se han hecho otras leyes en protección a los menores. La globalización, ¿por qué hablo de globalización? Aquí entra ya exactamente la tecnología, las redes sociales y otra cosa muy importante que se está hablando actualmente y lo está hablando nuestro presidente, la cuarta transformación del país. Que todavía eso no lo podría yo hablar porque al final de cuentas las políticas están cambiando en cuanto a la educación. Supuestamente vienen para la mejora para las escuelas y también para el docente. Pero algo bien importante que hay en las escuelas, la violencia. Una violencia desmedida, que todo esto que les estoy nombrando, estos cambios que ha tenido la educación y que ha tenido el perfil del maestro, se está viendo en esto. Es decir, todo esto que les estoy nombrando, todas estas situaciones, todos estos cambios, es una forma de transición, porque al final de cuentas, ya quien tiene la regla es el niño. Y lo estoy hablando en cuestión de familia, estoy hablando inclusive para la escuela y también, ¿por qué no, en la comunidad? Y yo creo que esto lo vamos a ver en la siguiente emisión, porque voy a hablar exactamente del segundo capítulo del libro, que sería interesante que ustedes lo revisaran, porque, pues miren, los hechos históricos habla de autores, habla de fechas, habla de los espacios que tenían los maestros. La presencia era increíble, era de temor. Ahora no se le teme al maestro. Ya los modelos del maestro que tenían anteriores ya son totalmente diferentes ahorita. Qué bueno que ha cambiado la parte histórica del docente, qué bueno, porque al final de cuentas lo hicieron humano, lo hicieron responsable, que se prepare más, que mejore la educación con la idea de crear seres responsables, ¿no? Hombres y mujeres del mañana y hombres del mañana con mejor calidad de vida, de una manera totalmente distinta a la que supuestamente teníamos en siglos pasados. Pero bueno, esto lo vamos a ver, vamos a hablar de violencia en la escuela en la próxima emisión. Yo espero verlos y quiero decirles nuevamente, un pueblo educado va a crecer. Gracias.